El último día vimos ejemplos de cómo aquí sumar un número o restar un número fuera de la función. Lo que produce es algo a lo que se le llama desplazamiento vertical, que es subir o bajar el dibujito, ¿sí? Y bajó. Y bueno, hoy vamos a ver qué pasa cuando multiplicamos números, como decir, adentro y afuera. Hoy cuando sumamos números adentro y la vez pasada vimos qué pasaba si sumamos afuera, ¿verdad? Entonces a estos se les tienen nombres y vamos a ver cómo podemos hacer dibujitos, digamos, cuando presentamos este tipo de cambios. Entonces, sigamos con un ejemplo sencillo. Tomemos a f de x como x más 2 y veamos qué pasa si nosotros multiplicamos un número aquí adentro. Por ejemplo, nos piden encontrar cuánto es f de 2x, ¿verdad? Y entonces esto es más o menos sencillo porque sabemos que lo único que hay que hacer es cambiar este x por un 2x. Y ya está. Entonces, el dibujo de esta función, el original, lo hicimos en la clase pasada, entonces aquí lo pueden ver. Aquí tenemos el dibujo de f de x más 2. Si quieren lo copio, voy a poner aquí. Y bueno, si hiciéramos la tabla de valores y todo eso, ¿verdad? Que literalmente es ir poniendo numeritos y numeritos, encontramos de que cuando esto es 0, ¿verdad? La función vale 2. Y cuando esto es menos 2, la función vale 0. Y vamos a poner que es menos 2. Y con esto ya tenemos como una escala de más o menos qué es lo que sucede. Ahora bien, el cambio que le realizamos a la función, en este caso, fue multiplicarle un número aquí adentro, digamos. Y entonces, para ver cómo cambia, hagamos una tabla de valores con los cambios. Sería, colocamos x, aquí vamos a colocar la función, ¿verdad? Que sería f de 2x. Entonces veamos qué pasa si ponemos valores distintos aquí. Por ejemplo, si x es menos 2, lo que vamos a tener es que f de menos 2 es 2. Ahora en vez de x tenemos menos 2 y más 2. Esto nos va a dar 2 por menos 2 menos 4, más 2, menos 2. Entonces aquí tenemos menos 2. Y bueno, si metemos valores distintos, por ejemplo, aquí ponemos 0, aquí igual nos va a quedar 0, va a ser igual a 2 por 0, más 2. Y entonces esto es 0. En vez de borrarlo, lo que voy a hacer es que nos vamos a ir para abajo. Entonces tenemos de que cuando x es 0, uy, disculpen, aquí tenemos 2 por 0, ¿cuánto es? 0, más 2, nos da 2. Tenemos 2 y pongamos otro valor. Por ejemplo, ¿cuánto vale aquí cuando tenemos 2? Entonces f de 2 nos va a dar. Aquí tendríamos 2 por 2, y aquí tendríamos otra vez sumado 2. El resultado de esto nos va a dar 6. Y bueno, con esto ya tenemos una idea de más o menos qué es lo que tenemos que hacer. Y para dibujarlo, realmente es lo mismo que hemos estado haciendo. Hacemos aquí el dibujito y ponemos. Y en menos 2, se recuerdan que aquí está la x positiva, aquí está la x negativa, aquí está f de x positivo, y aquí está f de x negativo. Entonces en menos 2 tenemos también menos 2. En 0, en x, tenemos 2. Y en 2, en x, tenemos aquí 6. Y al final va a quedar como una gráfica más o menos así, ¿verdad? Una línea recta. Y de hecho, para que veamos como
sin que sea como tan rudimentario que yo lo esté haciendo, lo que voy a hacer es que voy a agarrar un graficador y vamos a ver la comparación. Vamos a ver cuál es la diferencia entre x más 2, que se mira así. Esto es x más 2. Ignoren estas líneas, esto es solo como que la computadora te dice en dónde está tu cursor. Estas líneas no son la función es la línea azul. Y ahora vamos a ver qué pasa cuando tenemos 2x más 2. Entonces aquí tenemos 2x más 2. Lo que voy a hacer también es que como estaba en distintos números, voy a hacer que todas vayan el mismo número al mismo número. Que se mire más claro, ¿no? Me parece que una computadora haga los dibujos es mucho más entendible que yo los esté haciendo a mano todo el tiempo. Y esto. Entonces aquí tenemos x más 2 y ahora tenemos 2x más 2. Tal vez aquí no se mira mucho cambio, ¿verdad? Pero lo que sí pueden ver es que en el punto en el que f de x es 6, nosotros tenemos que x es 4. O sea, cuando x es 4, f de x es 6. En cambio, en este punto, nosotros habíamos encontrado que cuando x era 2, f de x era 6. Entonces, tal vez en este dibujito no se nota mucho, pero lo que vamos a hacer es que vamos a ir multiplicando aquí un número más grande y un número más grande para ir viendo qué pasa conforme aumentamos esta cantidad, ¿sí? Entonces ahora en vez de 2x más 2, vamos a ver cómo es el dibujo, por ejemplo, de 16x más 2. Bueno, y ahora el programa me lo está tirando como una línea que se mira casi igual, ¿no? Y entonces, para entender qué es lo que está pasando, lo que tienen que hacer es centrarse en estos numeritos que están aquí. ¿Se dan cuenta? Aquí llegamos hasta el 6. En cambio, aquí llegamos al 10 y aquí llegamos hasta el 50. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? La gráfica, cada vez se está poniendo más y más y más y más empinada. ¿Sí? ¿Sí me entienden? Originalmente teníamos una línea que era así, ¿verdad? Que iba a escala. Esta línea es totalmente a escala. Pero ahora, si nosotros quisiéramos hacer este dibujo a escala o este dibujo a escala, se dan cuenta que, que de aquí para acá hay 50, hay como decir 50 metros, ¿no? Y en cambio de aquí para acá solo hay 4 metros. Entonces, para que eso suceda, lo que tiene que estar pasando en la vida real es que esta cosa se está moviendo casi como que si fuera una pendiente, como decir una línea recta, ¿no? Si nosotros lo graficáramos a escala, nos quedaría algo así. Si quieren, solo para esta metamos algunos valores para que miren de que eso tiene sentido. Si evaluamos aquí 16x más 2, aquí evaluamos x, en 0 nos da 2, en 1 nos da 18, en 2 nos da 16 por 2 es 32, más 2 es 34. Entonces, si quisiéramos hacer esto en el plano cartesiano, está bien difícil porque, a ver, vamos a poner aquí nuestro centro solo para que me dé espacio. Aquí vamos a poner que esto es el 0, ¿verdad? Aquí vamos a ir en 2, digamos que de aquí para acá es 18.
Entonces, de 0 a 1, saltó esta cosa de 2 a 18. Y entonces, si aquí está el 0, ¿verdad? Aquí está el 2, más o menos aquí tiene que estar el 1. Significa de que el dibujo ahora es básicamente una cosa así. Es casi una línea totalmente vertical, ¿verdad? Pasó de ser una grafiquita que era algo como acostado a ser una cosa que es básicamente una recta vertical. Entonces, por eso es que a este tipo de cosas les llamamos escalas. Ahorita no recuerdo exactamente si a esta era la que se llamaba escala vertical y esta es a la que se llamaba escala horizontal. Discúlpenme. Lo que voy a hacer nada más eh, por como mi paz mental es que de momento llamémosles a estas escalas, porque lo que vamos a hacer es literalmente como si fuera una proyección o algún tipo de dibujo, lo estamos escalando, lo estamos volviendo, en este caso, muchísimo más empinado. Y si hiciéramos el proceso inverso, que sería, en vez de multiplicarlo aquí por un número muy grande, lo multiplicamos por un número muy chiquito. Por ejemplo, en vez de que tuviéramos 16x más 2, lo que vamos a tener es 1 entre 16x más 2. Lo que sucedería al momento, como decir, de poner valores, podemos ver si tenemos aquí 0, del otro lado nos va a dar siempre 2, ¿verdad? Porque esto se va y aquí nos queda 2. Si aquí ponemos 16, esto nos va a quedar 16 entre 16 es 1, más 2, 3. Si aquí ponemos 32, esto nos va a quedar 32 entre 16, esto es 2, más 2 es 4. Y entonces pareciera que se invirtieron los papeles, ¿verdad? Ahora lo que está pasando es que aquí está creciendo muy rápido y aquí está creciendo muy lento. Y lo que veríamos a la hora de hacer el dibujo en una cosa que no esté, que esté como decir a escala de la vida real, es que aquí tendríamos el 2, aquí tendríamos el 3 y aquí tendríamos el 4, digamos. En cambio, en X tendríamos que ir de 0, tal vez aquí está el 16, digamos, y tal vez aquí está el 32. O sea, esto ni siquiera es totalmente a escala, ¿verdad? Porque no tengo espacio suficiente para poderlo hacer así. Y el dibujito se vería de esta forma. Empezamos en 2, cuando llegamos a la altura 4 vamos a 32. Y entonces, uy, lo que nosotros hicimos cuando multiplicamos un valor adentro es lo siguiente. A ver, vámonos aquí. Con- para escalar una función, que escalar una función básicamente lo que es como estirarla verticalmente o estirarla horizontalmente. El comportamiento es el siguiente. Si nosotros le multiplicamos un número mayor a 1 a la x, lo que va a pasar es que se va a volver algo muchísimo más empinado, ¿sí? Y si nosotros le multiplicamos un número menor a 1 a la x, lo que va a pasar es que se va a volver algo mucho menos inclinado. O sea, si multiplican un número muy chiquito aquí, esto se va a volver, como decir, una línea recta. Y si le multiplican un número muy grande aquí, esto se va a volver una línea vertical. ¿Sí? Ese es el comportamiento que va a suceder cuando multipliquen un valor dentro de la función. Por eso es que se le llama escala. Entonces no le pongamos nombre ahorita, nada más llamémosle escala. Bueno, ya sabemos qué pasa con dos de las cuatro transformaciones que podemos hacer. La primera es el desplazamiento vertical, que es subir o bajar algo. Y la segunda, llamémosle escala de adentro, ¿verdad? Lo que va a hacer es que o la va a ensanchar, así, o la va a empinar, o sea, así. Bueno, como ya cubrimos este, veamos qué pasa con este ahora. Y entonces, sigamos con el mismo ejemplo. Tomemos f de x es igual a x más 2. Veamos qué sucede si ahora
A esto le multiplicamos un número, pero afuera. Esto nos va a quedar 5 por x más 2. Y entonces esto va a ser 5x más 10. Si se dan cuenta, esto ya cambió más o menos el comportamiento completo del dibujo, porque antes la parte constante se mantenía constante, en cambio ahora la parte constante también la afectamos. Si hacemos una tabla de valores, nos va a quedar aquí x y coloquemos aquí la función. Si a x lo evaluamos en 0, esto nos va a dar 0 más 10, 10. Si lo evaluamos en menos 1, nos va a dar menos 5 más 10, 5 positivo. Si lo evaluamos en 1, nos va a dar 5 más 10, 15. Y con esto ya tenemos más o menos una idea de cómo dibujarlo, ¿verdad? Uy, uy, uy. Aquí es 1. 1 por 5 es 5. Más 10 es 15. Si aquí hubiese puesto 5, esto nos daría un número bien grande, ¿verdad? Porque nos quedaría que f de 5 va a ser 5 por 5 más 10. Y esto nos va a dar 35. Bueno, con esto ya podemos hacer un dibujito. A ver, valores que usé eran menos 1, 0 y 1. Y los valores que encontramos eran 5, 10 y 15. Entonces, digamos que aquí es 5, digamos que aquí es 10 y digamos que aquí es 15. ¿Y cómo es que iba? Teníamos que cuando la gráfica o que cuando x estaba en 0, el valor era 10. Entonces tenemos este punto. Cuando x estaba en menos 1, el valor era 5. Entonces tenemos aquí menos 1, 5 y 1 era 15. Por lo tanto, tenemos algo más o menos así, ¿no? Si se dan cuenta, el comportamiento del dibujo ya no es parecido al que teníamos antes. ¿Por qué? Porque ahora no solo lo movimos, no solo cambiamos la forma en la que se estiraba, digamos, sino originalmente pasaba por 2 y ahora está pasando hasta por 5. Entonces aquí sí hubo un cambio considerable de la figura que estábamos teniendo. Lo que voy a hacer es que voy a graficarles las dos funciones al mismo tiempo para que sea un poco más claro de esta forma. Entonces, aquí pueden ver que la gráfica original es la que venía en azul, que es esta línea, ¿verdad? En cambio, la gráfica final, que fue escalarla toda, nos da este resultado. Entonces, este tipo de transformaciones que siguen siendo escalas no son tan comunes y no las suelen poner tanto en los problemas, pero siguen siendo como algo que a uno se le podría ocurrir hacer, así que lo vamos a ver. Y aquí pasa exactamente lo mismo. Si nosotros le multiplicamos a la función un número mayor a 1, lo que vamos a hacer es que las vamos a ir empinando y empinando y empinando. Y si le multiplicamos un número más chiquito que 1, lo que vamos a hacer es que la vamos a ir volviendo una cosa horizontal. Déjenme ver si aquí me deja graficar 5 cosas al mismo tiempo, solo para que hagamos el ejemplo con todas de una vez. Y sí, sí me dejó. Entonces, aquí está bien. Como pueden ver,
Mientras más grande sea este número, se vuelve más empinado, y mientras más chiquito sea este número, se vuelve más, como decir, apachado. Lo único es que aquí pasa una cosa. Cuando ustedes le multiplican un número a toda la función, lo que se queda en el mismo lugar es el pedazo en donde pasa el cero en el, llamémoslo, en el piso, ¿sí? Todas las gráficas siguen pasando por el cero en el suelo, o sea, cuando no hay altura. En cambio, en el ejemplo anterior, lo que voy a hacer es que voy a hacer lo mismo, voy a graficarles las tres al mismo tiempo y vamos a ver que el comportamiento de ir creciendo o ir apachándose es exactamente el mismo, pero hay una diferencia. Aquí está. Como pueden ver, esta era la original, tiene aquí. Esta es la que tiene un número más grande que 1, entonces se va empinando. Y esta es la que tiene un número más chiquito que 1, entonces se va volviendo casi que una línea horizontal. Pero hay una cosa distinta. Cuando nosotros lo que hacemos es que multiplicamos algo aquí adentro, lo que se queda igual es el punto en el que la x es 0, ¿sí? Porque aquí la x es 0, ¿no? No nos estamos moviendo ni para la derecha ni para la izquierda. Aquí la x es 0. En cambio, en el otro caso, que es cuando estamos multiplicándole un número afuera a la función, sigue siendo lo mismo. Las que estaban horizontales se quedan horizontales y las que estaban verticales se quedan verticales. ¿Está? Pero el punto en donde todas siguen pasando, o sea, lo que sigue estando exactamente igual es el punto en el que y es 0. Esto tal vez, digamos, es un poco nuevo, especialmente por la notación en la que estamos trabajando, pero son cosas que van a empezar a importarnos porque vamos a querer empezar a estudiar los puntos en los que las gráficas cortan, a esto se le llaman ejes. O sea, algo que vamos a empezar a estudiar dentro de un ratito es, quiero encontrar el punto en el que la función pasa por el piso, digamos, y el punto en el que la función pasa, no sé, por el techo, no sé cómo decirlo a esto, por la pared. Cuando pasa por x es igual a 0, ¿verdad? Que es este pedazo que está aquí. O cuando pasa por y es igual a 0, que es esta gran línea negra que acabo de dibujar. Bien. Para terminar este tema de transformaciones de funciones, vamos a hacer un par de ejemplos. Solo vamos a ver qué pasa con esto. ¿Qué pasa cuando le sumamos un número aquí a la función? Entonces, el ejemplo de f es igual a x más 2 nos va a seguir funcionando. Y lo que vamos a hacer es que le vamos a agregar algún número aquí. A ver, vamos a probar con f es igual a x más 4 y con f es igual a x menos 4. O digamos, menos 6 para que no sean iguales. Entonces aquí ¿qué vamos a tener? Aquí le añadimos 4, ¿verdad? Y después copiamos la parte constante. Y aquí le restamos 6 y después copiamos la parte constante. Hacer el álgebra en este está bastante sencillo, ¿no? Y aquí nos va a quedar x más 6 y aquí nos va a quedar x menos 4. Entonces, tenemos dos nuevas funciones. Y
Aquí sería hacer lo mismo, ¿no? Hacerles sus tablas de valores y etcétera, etcétera, etcétera. Pero en vez de eso, como literalmente es solo evaluar puntos, lo que voy a hacer es que las voy a graficar de una vez. Y vamos a ver cómo es que cambian. Aquí está. Como pueden ver, pasa algo interesante. Las gráficas se siguen viendo exactamente igual con su inclinación. O sea, nosotros lo que acabamos de hacer no es cambiar la inclinación de las gráficas, pero pongan atención en algo. Solo aquí voy a extender esta gráfica para que, para algo que nos va a servir. Lo que sucedió es que lo único que cambiamos fue que como que las corrimos de forma horizontal. Tal vez aquí no es tan obvio, pero lo que hicimos, la línea azul es la original, ¿verdad? Esta es la gráfica original. Y entonces, la diferencia entre esta gráfica original y la gráfica amarilla es que la gráfica amarilla es como si nosotros hubiésemos empujado hacia esta dirección a la gráfica azul. O sea, es exactamente lo mismo. Miren, si yo agarro esta gráfica azul y la muevo de forma horizontal, lo que me va a quedar es la gráfica amarilla. Y ahora lo mismo. Si yo agarro esta gráfica azul y la muevo para el otro lado, lo que me va a quedar es la gráfica roja. Nada más que como estas líneas no van para siempre, ¿verdad? O sea, las gráficas en sí siempre se extienden para siempre. Pero yo no le dije a mi computadora que lo hiciera, ¿verdad? Porque eso, ¿para qué le voy a pedir que me lo haga? Entonces, por eso es que a este tipo de cosas se les llaman, desplazamientos horizontales. De hecho, está más fácil solo moviendo esto, ¿verdad? Miren, si lo muevo para la derecha, todos los dibujos encajan otra vez, porque son exactamente lo mismo, pero los corrimos hacia la derecha o hacia la izquierda. Con el ejemplo de f es igual a x al cuadrado, creo que se mira un poquito más obvio. Vamos a probar qué pasa con f de x menos 1 y con f de x más 1. Los vamos a graficar. Si se recuerdan, f de x es igual a x al cuadrado, tiene más o menos esta forma, ¿verdad? Una parábola. A ver, listo. Entonces, como pueden ver, tenemos en azul la gráfica original, que es esta. Aquí está más difícil hacer el trazo, seguir el trazo de la computadora, ¿verdad? Pero ahora, la gráfica a la que le restamos una unidad, que es la rojita, lo que pasó es que la movimos a la derecha. Y la gráfica a la que le sumamos una unidad, lo que pasó es que la movimos una hacia la izquierda. Entonces, lo único que tienen que tener en consideración aquí es lo siguiente. Cuando ustedes trabajen los desplazamientos horizontales, que es agarrar a la función y sumarle algún numerito o restarle algún numerito aquí, va a pasar lo siguiente. Si ustedes le agregan un número negativo, lo que va a pasar es que la función original, lo único que van a hacer es moverla un poco hacia la derecha, y si ustedes le agregan un número positivo, lo que va a pasar es que a la función original la van a mover un poco, pero hacia la izquierda. Entonces, solo tengan cuidado con eso. Cuando es positivo, significa que la corrieron para la izquierda,
Y cuando es negativo, significa de que la corrieron para la derecha. ¿Y por qué es eso? Se podrían preguntar. La explicación de eso es nada más que si nosotros nos ponemos a pensar, lo que estamos haciendo es cambiando el punto en el que la gráfica pasa por el suelo, digamos. O sea, esta sigue siendo exactamente la misma gráfica, pero ahora está pasando por el suelo en otro punto, o sea, aquí. Y entonces, digamos, esta como pregunta que nos hacemos de por qué es que se está moviendo para la izquierda o para la derecha, da como cabida al siguiente tema que vamos a empezar a ver, y es cómo le hacemos para encontrar en qué punto la función es cero, o cómo le hacemos para encontrar, cómo sabemos en qué punto esta cosa pasa por x es igual a cero, o etcétera, 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 que son cosas que suenan interesantes, ¿verdad? O sea, o imagínense, ustedes están haciendo cosas que tienen que ver con costos y algo así, ustedes quieren poder encontrar cualquier punto de esta cosa para poder darle una interpretación en la vida real, ¿no? Y bueno, no, no sé si alguien tiene alguna duda con esto de gráficas de funciones, porque vamos a hacer un par de ejemplos, pero ya vamos a hacer ejemplos con cosas un poco más complicadas, no solo hablando de las puras transformaciones en sí. Haciendo una recapitulación, lo que vimos fue cuatro tipos de transformaciones a las que les llamamos desplazamientos, que es sumarle algo afuera o adentro, y escalas, que es multiplicarle algo afuera o adentro. Ese tipo de cosas daba, como decir, luz a distintos comportamientos, que los estudiamos uno por uno, ¿verdad? Habíamos dicho de que sumar algo la movía para arriba o para abajo. Habíamos visto que multiplicarle algo aquí, un número grande, las vuelve como empinadas, y un número chiquito las vuelve como, no sé, las Apache. Lo mismo pasaba con el otro caso. Y después que sumarle un número adentro a la función, lo único que hace es que la mueve hacia la izquierda si le sumaron un número positivo, o la mueve hacia la derecha si le sumaron un número negativo. Si no tienen dudas de esto, vamos a pasar a lo siguiente que vamos a ver, que va a ser estudiar, como decir, propiedades de las funciones. Y lo que vamos a empezar a ver ahorita es, vamos a encontrar, usualmente se le llama así, encontrar ceros de funciones. ¿Qué quiere decir? Que lo que vamos a empezar a estudiar no va a ser cómo hacer dibujitos o cómo plantearlas, sino a nosotros nos van a dar una función, por ejemplo, algo así, y lo que nosotros queremos es encontrar los puntos en los que ésta pasa por el cero, ya sea en el eje vertical o también en el eje horizontal. Se recuerdan, ¿verdad? De que si esto lo miramos como altura, eso es como decir el suelo, ¿verdad? Aquí tenemos y es igual a cero. En todos estos puntos y o f de x, como le quieran llamar, es igual a cero. Y aquí lo que tenemos es que x es igual a cero. Y entonces, ¿cómo es que vamos a empezar a estudiar ese tipo de cosas y cómo lo hacemos para encontrarlas? Bueno, literalmente lo que vamos a hacer es que vamos a sustituir los valores y ya. O sea, así como en una tabla de valores, ¿verdad? Si nosotros teníamos, por ejemplo, aquí x y aquí f de x, y lo que hacemos es evaluar, como decir, 1, 2, 3, 4, y aquí encontrábamos valores distintos. Cuando nosotros no tenemos información suficiente para encontrar los dos valores, lo que vamos a hacer es literalmente meter esto en la función y encontrar qué sale. O sea, hacer nosotros como el trabajo de la calculadora. Y hagamos un ejemplo bastante sencillo para entender. Nosotros tenemos f de x más 2
Y nosotros lo que queremos encontrar es encontrar el punto, eh, digamos, encontrar cuánto vale la función cuando x es igual a 0 y encontrar cuánto vale x cuando la función, o sea, o f de x, es igual a 0. Literalmente eso es lo que queremos estudiar ahorita. Encontrar cuánto vale la función cuando x es 0 y encontrar cuánto vale x cuando la función es 0. O sea, es como que si aquí tuviéramos nuestra tablita, aquí pusiéramos 0, y aquí no sabemos cuánto vale, y aquí pusiéramos 0, y aquí no sabemos cuánto vale. O sea, eso es lo que vamos a empezar a hacer. Como que todavía no tenemos información suficiente para llenar nuestra tablita, y entonces la vamos a empezar a llenar nosotros mismos. Y vamos a hacer un ejemplo fácil. Vamos a decir que f de x va a ser igual a x más 2, el que hemos estado haciendo todo el tiempo. Bueno, tenemos dos incisos, ¿verdad? El inciso 1 y el inciso 2. Para hacer el inciso 1, ¿cómo vamos a hacer? Literalmente lo que vamos a hacer es encontrar cuánto vale la función cuando x es 0. Y entonces, ¿cómo traducimos esto a la notación matemática? Si nosotros tenemos que x es 0, lo que pasa aquí es que en vez de tener x, lo que tenemos es un número 0, ¿no? Por lo tanto, el inciso 1 es literalmente sustituir x por 0. Y entonces, el resultado va a ser que cuando la función pasa por 0, por x es igual a 0, ¿verdad? Esto es equivalente a decir que x es igual a 0. La función vale 2. O sea, en nuestra tablita encontramos que cuando x es 0, la función vale 2. ¿Y cómo se mira esto en un dibujito? Literalmente, este dibujo, ¿no? Aquí tenemos que x es igual a 0, y cuando x es igual a 0, la función pasa por 2. ¿Sí? Ahora, el segundo caso, que es el ejercicio que es como lo más común, que lo dejen como un ejercicio o como pregunta de examen, y es encontrar todos los puntos en los que la función vale 0, porque no tienen que pasar solo por uno. Por ejemplo, en este dibujito que yo hice acá, tenemos un punto, 2 puntos, 3 puntos, 4 puntos y 5 puntos en los que la función vale 0. En cambio, solo tenemos un punto en los que la x vale 0, nada más aquí, pero tenemos varios en los que la función vale 0, todos estos. Bueno, entonces, lo que nosotros queremos es que la función en algún punto sea igual a ¿cuánto? Sea igual a 0. Por lo tanto, lo único que hay que hacer es literalmente sustituir. Si nosotros teníamos que la función es igual a 0, pero también es igual a x más 2, entonces tenemos una ecuación que nos dice que 0 es igual a x más 2 y que x es igual a menos 2. O sea, ya llenamos nuestro segundo valor de la tablita y ya podemos, ya como que decir, completamos el ejercicio. Este era un ejercicio bastante fácil porque la función solo pasaba una vez por 0. Conforme vamos a ir viendo más adelante, vamos a encontrar que hay varios valores en los que la función puede pasar por 0 y no, y va a ser como la gracia del problema, encontrar todos estos puntos porque se puede complicar un poquito. O sea, aquí es donde vale la pena que ustedes sepan hacer factorización y todo ese tipo de cosas. Ahora bien, antes de entrar a ese tema, para que no salgamos del tema de funciones, vamos a empezar a hacer un par de ejercicios comunes que dejan en los exámenes. Y va a ser de esta forma. Vamos a tener aquí una función a la que le vamos a llamar g de x y una función a la que le vamos a llamar f de x
y una función a la que le vamos a llamar h de x. Como pueden ver, tenemos tres funciones, ¿verdad? La negra, la roja y la azul. Y ahora, como en teoría esto tendría que estar como bien marcado, vamos a poner como aquí rayitas. Vamos a decir que esto es -1, vamos a decir que esto es -2, vamos a decir que esto es -3. No está a escala, ¿verdad? No creo que haya mucho problema con que no esté a escala. Solo con que se entienda aquí más o menos qué es lo que está pasando. Creo que estamos bien. Esto va a valer 1, esto va a valer 2 y esto va a valer 3. Ahora del lado derecho. Esto va a valer 1, esto va a valer 2 y ya. A ver, el dibujo no está muy claro. Ese es el mayor problema que hay, ¿verdad? Si se los dejan para un examen, lo que hacen las personas es que van a meter esto en una computadora y se los van a tirar así, que quede todo como bien preciso y a veces hasta ponen como cuadrículas para que se mire todo clarísimo en qué punto están pasando todas las gráficas. Pero bueno, para nuestro fin, esto es suficiente. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos de momento? Tenemos tres gráficas. La gráfica rojita. Sabemos cuánto vale la gráfica en ciertos puntos, porque así lo pusimos en nuestro plano, ¿verdad? Por ejemplo, cuando estamos en -3, la gráfica roja vale 0. Cuando estamos en -2, la gráfica roja vale 3. Y cuando estamos en 1, la gráfica roja vale 2. Y así podríamos ir con las distintas gráficas en los distintos puntos. Pero esto no es lo que nos va a servir de momento. Nosotros vamos a empezar a resolver problemas de funciones como decir, con dibujitos. O sea, vamos a hacernos un par de preguntas. Y para eso, déjenme hacer una cosa. Aquí voy a poner que este es el número 3. A ver, esto va a ser mitad ejercicio, mitad tarea. O sea, por mitad ejercicio, mitad tarea es porque no voy a hacer todos los incisos. Voy a dejar los más fáciles para que los hagan ustedes. Digamos, nos vamos a hacer varias preguntas. La primera es encontrar los puntos en que la función g de x es igual a 0. Esta la vamos a hacer nosotros porque es solo por tener un ejercicio de todos los temas. Y ahora vamos a encontrar, ahora les voy a poner que encontremos cuánto valen todas las funciones cuando x es igual a 0. Hagamos estos dos ejercicios de momento. A ver, primero, encontremos los puntos en los que la función g de x es igual a 0. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Lo que queremos es que literalmente, ¿verdad? G de x valga 0. ¿Y esto a qué es igual? Esto es igual a que y en nuestro plano cartesiano sea 0. O sea, que la función pase por el piso. Y bueno, ¿cómo lo hacemos aquí para encontrar los puntos en los que la función es 0? Literalmente, miramos, o sea, marcamos los puntos en los que es 0. Nos damos cuenta que por aquí pasa por 0 y nos damos cuenta que por aquí pasa por 0. Entonces, los puntos en los que la función g de x pasa por 0 son x es igual a -3 y x es igual a +3. Como eso está muy largo de escribir, normalmente pueden escribir solo 3, -3 y +3, o -3, +3. Y ya está. Esa sería la respuesta, ¿verdad? Porque eso fue lo que nos preguntaron, los puntos en los que la función es 0, y nosotros se los dimos. Si van aquí a su tablita,
van a ponerse aquí en menos 3, se van a dar cuenta de que es 0, y se van a poner aquí en 3, y se van a dar cuenta también de que es 0. Ahora, otro problema, que es encontrar cuánto valen todas las funciones cuando x es 0. Y entonces, ¿cómo hacemos eso? A ver, solo borremos este. Y lo que vamos a hacer es literalmente encontrar cuando x vale 0, ¿verdad? Que aquí tenemos que x es igual a 0. Y entonces tratamos de ver cuánto valen las funciones. Miremos la función, la línea verde, la línea negra. Viene por aquí, viene por aquí, viene por aquí. Y cuando x es 0, pasa justamente por 1. ¿Sí? Entonces, si nosotros hiciéramos una tablita, digamos, con aquí x y aquí f de x, tendríamos de que cuando x vale 0, la función vale 1. ¿Sí? Es la misma anotación que habíamos hecho. Cuando estamos en 0, la función vale 1. Entonces, lo que vamos a decir es que f de x, cuando x es igual a 0, es 1. ¿De qué otra forma lo podríamos poner que es más elegante con la anotación que estamos usando? Otra respuesta equivalente a esta sería decir que f de 0 es igual a 1. Estas dos cosas son lo mismo, solo que una la escribimos con lenguaje, digamos, usual, y la otra la escribimos con el lenguaje matemático que estamos desarrollando. Bueno, esto fue para f de x. Ahora tenemos que hacer lo mismo para las otras funciones. Vamos con h. Nos damos cuenta que h siempre es lo mismo, ¿no? H siempre es la misma cosa, y justamente cuando h pasa por 0, nos da 1. Entonces, ¿cómo lo podemos escribir? De la misma manera. H de 0 también es 1. Ahora bien, la función g no pasa por el mismo punto, pasa aquí. Entonces, cuando x es 0, la función g vale 2. Por lo tanto, lo que tenemos es que g de 0 es igual a 2. Y ya, con eso tenemos la respuesta a nuestro segundo inciso, que era encontrar cuánto valían las funciones cuando x es 0, y entonces encontramos los valores. Se escribe con la anotación que yo puse después porque es mucho más práctico, ¿no? Se dan cuenta que nos ahorra escribir un montón. Bueno, ¿qué otra cosa nos podemos preguntar? Nos podemos preguntar cosas como ¿cuánto vale f de 2 más g de menos 3, digamos? Sería encontrar cuánto vale f de menos f de 2 más eje de menos 3. Estas son preguntas también que son bastante usuales. Primero, descifremos qué dice esto en español, ¿verdad? Porque si no entendemos qué es lo que nos están preguntando, no lo podemos responder. Entonces, ¿qué es lo que nos están diciendo aquí? Lo que nos están diciendo aquí es que hagamos como una tabla de valores con lo mismo, ¿verdad? Aquí tenemos x, aquí tenemos f de x. Vamos a encontrar el punto en el que x vale 2 y supongamos que en este punto la función vale 4. De hecho, ni siquiera tenemos que suponer. Lo que vamos a hacer es que vamos a ir a la tabla, vamos a encontrar aquí cuando tenemos 2 y vamos a decirte que cuando tenemos 2 la función justamente vale 3, ¿verdad? Pero mira, cuando estamos en x es igual a 2 la función vale 3. Entonces, en nuestra tablita de valores, lo que tendríamos es que cuando la función vale 2, cuando x vale 2, la función vale 3. Y en vez de escribir todo esto, la forma simplificada de hacerlo es decir de que f de 2 es igual a 3.
Ahora tendríamos que hacer exactamente lo mismo con la otra función, que sería g. Aquí, en vez de, uy, aquí en vez de escribir esto con f, lo tendríamos que escribir con g, ¿verdad? Y el valor que nos están pidiendo encontrar en g es cuando x vale menos 3. Y entonces es lo mismo. Vamos a encontrar cuando x vale menos 3, vamos a ir a la tabla y vamos a ver, a buscar cuánto es. ¿Cómo nos quedaría entonces? Vamos aquí, vemos que cuando x es menos 3, g vale 0. Por lo tanto, regresamos, colocamos aquí el valor y bueno, la forma corta de escribir esto es decir, g cuando x es menos 3 vale 0. Y si se dan cuenta, esto ya nos resolvió el problema, porque a nosotros nos están preguntando cuánto es f de 2 más eje de menos 3. Entonces, como ya sabemos cuánto vale f de 2, ya sabemos cuánto vale f g de menos 3, el resultado es literalmente, a ver, tenemos estas dos cosas. Y como la pregunta es f de 2 más g de menos 3, ¿cuánto va a ser el resultado? El resultado va a ser 3 más 0, es 3. Con esto, yo les voy a dejar de tarea que encuentren h de 4 menos f de 2. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Primero, van a encontrar cuánto vale h de 4. Si se dan cuenta, encontrar h es fácil, ¿verdad? H siempre vale 1, ¿sí? H nunca cambia su valor, h siempre vale 1. Y entonces, lo único que tienen que hacer es encontrar cuánto vale f de 2. Pero como en mi dibujo no se mira bien, entonces yo les voy a pedir que hagan lo mismo, pero en vez de f de 2, que lo hagan con f de 1. Sí, esto lo van a hacer ustedes en su casa. Es lo mismo que hemos estado haciendo, solo que lo hacen ustedes. Y aquí podemos hacer la verdad es que lo que se nos ocurra. Vamos a encontrar cuánto vale, ejemplo, h de 6, no, digamos que g de menos 1, partido f de 0. Entonces, ¿cómo lo haríamos? Primero buscamos cuánto vale g de menos 1. G de menos 1, ¿cuánto vale? Uf, vamos a decir que g de menos 1 va a valer 2.5. ¿Sí? Más o menos. Bueno, no queda exactamente igual, pero digamos, agarremos otro valor entonces. Agarremos g de menos 2. Eso está fácil, ¿verdad? Y cuando estamos aquí en menos 2, tenemos que g vale 3. Y ahora, ¿cuánto vale f de 0? F de 0 es, estamos aquí en 0, y justamente pasa por 1. Entonces, esto de g de menos 2 entre f de 0 lo podemos ver como el valor que valía g en menos 2, que era 3, partido el valor que vale f en 0, que es 1. Esta respuesta nos va a dar 3. Y así podemos seguir haciendo ejemplos de este tipo de cosas. O sea, yo les podría decir otro nuevo, que me encuentren 3f de 1 más g de 2. Esto es lo mismo que antes, ¿verdad? Lo único es que ahora, si se dan cuenta, tenemos que aquí estamos multiplicándole un número 3. ¿Y en qué cambia esto? En absolutamente nada. Buscamos f de 1. F de 1 vale 2. Ahora buscamos f de 2. F de 2
vale... mm, C2 vale 2. ¿Sí? Voy a pasar para otra página, porque aquí ya está muy bien. Vamos a hacer esto. Bueno, sabemos que f de 1 vale 2, creo. A ver, f de 1 vale 2. Y ahora, g de 2, que es más o menos esto, digamos que vale 2 también. Y entonces, ya tenemos cuánto vale f de 1 y ahora ya tenemos cuánto vale f de 2. ¿Cómo le harían para encontrar cuánto vale 3f de 1? Literalmente lo único que hay que hacer es que le multiplicamos un número aquí. O sea, si tenemos que f de 1 es esto, 3 por f de 1 es 3 por 2, que es 6. Y entonces el resultado, que es hacer 3f de 1 sumado con, con g de 2, nos va a quedar 3f de 1 vale 6, g de 2 vale 3, y el resultado es 9. Por lo tanto, podemos agarrar cualquier valor de estos dibujitos, encontrarlo en la tabla y hacer las operaciones. Bueno, como ya es hora, vamos a seguir viendo un par de temas extra de funciones la siguiente clase. ¿Qué temas nos faltan? Nos faltan pocas cosas. Vamos a ver una operación nueva de funciones a la cual se le llama composición. Les voy a explicar más o menos cómo es que funciona la otra clase. Aparte de eso, vamos a hacer ejercicios de que yo les voy a dejar. De hecho, eso lo pueden hacer ya ustedes ahorita. Por ejemplo, si yo les digo que f de x es igual a 3x más 6, ustedes deberían poder encontrarme cuánto es f de 6x y dibujármelo. O sea, si ustedes ya pueden hacer esto, ¿no? Entonces ya tendrían que poder dibujar f de 6x, f de 1 entre 3x, f de x más 2 y no sé, ¿qué otra cosa? F de x y todo esto menos 6. Pero como no hice un ejemplo de eso y estoy dando este curso como bastante amigable, entonces vamos a ver un par de ejemplos de eso. Le tenemos una función, le aplicamos varias transformaciones y miramos cómo cambia. Y entonces si quieren practicar, tomen esta función que se llama 3x más 6, dibújenla y después dibujen cuándo sería, si en vez de x es 6x, si es un tercio de x, si es x más 2 o si es la función restada con 6. Vamos a ver un par de cosas de esas. Vamos a ver la operación a la que se llama composición. Vamos a ver algo que se llama función inversa, pero rapidito. Vamos a empezar con cómo ver lo de los ceros de las funciones. Una vez con eso, vamos a utilizar ese tema de pivote para transicionar a encontrar los ceros de cualquier función. Bueno, no de cualquier función, pero de funciones que tengan, no de funciones, sino de polinomios que tengan un grado muy alto. Por ejemplo, esto todavía no lo sabemos hacer, ¿verdad? Lo podríamos hacer si tuviéramos algo así, pero esto todavía no lo sabemos hacer. Y entonces vamos a aprovechar ese, digamos, terminar esto de funciones para empezar a estudiar este tipo de cosas. Bueno, no sé si alguien se quedó, tiene alguna duda de lo que vimos hoy.